Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio de la teología sistemática. Hoy vamos a ver la disciplina en la iglesia. Este estudio es tomado del libro de Jonathan Leeman, del Ministerio Nueve Marcas. El libro tiene el mismo título, La disciplina en la iglesia. Y comienza este estudio con una pregunta, si se debe ejercer la disciplina, si es necesario ejercer la disciplina, y la respuesta es sí, por supuesto. La disciplina en la iglesia es una muestra de amor a los creyentes, para que sean advertidos del peligro del pecado, para que sean llevados a la vez al arrepentimiento. Entonces, la disciplina no es un acto de castigo que esté sin amor, que sea sin una muestra de amor, sino que el propósito es que sean advertidos de los peligros del pecado, sean advertidos del engaño del pecado, pero también llevados al arrepentimiento. Es una muestra de amor a todos los creyentes, es una muestra de amor a las ovejas débiles, a los creyentes débiles, aquellos que todavía no tienen el carácter forjado, que son inexpertos en la Escritura, para que no vean las actitudes de los creyentes, las actitudes pecaminosas de los demás creyentes como algo natural en la iglesia, pero también es una muestra de amor, un amor principalmente a Cristo. Bien, entonces la disciplina en la iglesia sí se la debe ejercer. Si evitamos aplicar la disciplina, estamos implicando que nuestra manera de amar es superior a la de Dios. También es una actitud arrogante no ejercer la disciplina en la iglesia. Ya vamos a ver más adelante cuando el apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia de los Corintios, que no estaba disciplinando. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y Hebreos 12, 10 al 11, Hebreos 12, 10 al 11 dice: y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos nosotros de su santidad. Nuestro Dios es santo y nosotros fuimos llamados a ser santos también. Versículo 11 del capítulo 12 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, el amor debe ser la motivación principal de toda disciplina en la iglesia. El amor, por lo tanto, es la motivación principal de la disciplina en la iglesia. Yo creo que a veces, cuando no queremos ejercer la disciplina en la iglesia, nosotros confundimos lo que significa o lo que la Biblia muestra como amor. Dios al que ama, disciplina. La iglesia debe ejercer la disciplina. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones. Porque es bíblica, ¿sí? La iglesia debe ejercer la disciplina. Número uno, porque es bíblica. La primera razón, porque es bíblica, porque la Biblia así lo ordena. Número dos, la iglesia debe ejercer disciplina. ¿Por qué? Porque es una extensión del Evangelio. Número tres, porque promueve la salud espiritual en la iglesia. La disciplina promueve la salud espiritual en la iglesia. Número cuatro, hace que el testimonio de la iglesia ante las naciones sea un testimonio que muestre las virtudes de Cristo. Número 5, advierte a los pecadores de un mayor juicio venidero. Entonces, la disciplina de la iglesia, la quinta razón, es que hace una advertencia a los pecadores que va a venir un juicio sobre todas las naciones. Entonces, la disciplina es como un anticipo de ese juicio, pero la iglesia no está bajo ese juicio condenatorio. Entonces, la iglesia debe recordar cuál es su identidad. Es por eso que es muy necesaria la disciplina en la iglesia. Y lo más importante, porque protege, porque cuida el nombre y la reputación de Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Entonces, lo más importante de todos,
es que de todas las cosas, es que protege, dice Lehmann, y el nombre y la reputación de Jesucristo ante el mundo. Jesús entonces ha unido su nombre al nombre de la iglesia. El nombre de Cristo y el nombre de la iglesia están asociados, están unidos. El mismo Señor Jesucristo lo ha unido. Confiándonos, entonces Él nos confió a nosotros su reputación. Además, Jesús ha encomendado a nuestras iglesias una tarea de velar por su nombre y su reputación ante las naciones. Nos guste o no, el mundo formará su opinión sobre Dios observándonos a nosotros. Nos guste o no, el mundo formará su opinión sobre el nombre de Dios observándonos a nosotros, la iglesia del Señor, aquellos que nos identificamos con el nombre de Cristo. Pero en la Biblia muestra que Jesús y la disciplina en el Nuevo Testamento contienen numerosos textos que abordan la práctica de la disciplina eclesiástica, siendo uno de los más conocidos el pasaje de Mateo 18, 15 al 17. Este es el pasaje más conocido de la disciplina porque es enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: por tanto, dijo el Señor Jesucristo, y dice el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, a los testigos, díselo a la iglesia, y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como a un gentil y un recaudador de impuesto. Jesús parece tener acá 2 objetivos principales. Primero, que el pecador llegue al arrepentimiento, ¿sí? Ese es el propósito. Y segundo, el segundo propósito que vemos en el texto que acabamos de leer, que el número de personas involucradas en este proceso disciplinario sea el menor posible. Primero solo, luego con 2 o 3 testigos, y si continúa sin arrepentirse, que toda la iglesia trate de convencerlo de su pecado. Y si no se arrepiente, entonces ha sido una persona insensible a la palabra de Dios, por lo tanto debe ser considerado un gentil o publicano, o sea, un pecador que nunca se arrepintió de sus pecados, un pecador que nunca creyó en Jesucristo, un pecador que todavía no conoce la gracia salvadora del Señor. Esta actitud refleja la firme convicción de que la iglesia debe destacarse como algo diferente al mundo. El apóstol Pablo también enseña sobre la práctica de la disciplina en la iglesia en diversos pasajes. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren a tal persona con un espíritu de mansedumbre. Acá el apóstol Pablo nos dice cómo debemos hacer, el cómo debemos restaurarle, el cómo debemos tratar de que el hermano vea su condición pecaminosa. Aquí Pablo enfatiza la restauración del pecador, destacando que debe hacerse con humildad y con cuidado. Fíjese qué importante, que voy a volver a leer el texto de Gálatas 6:1. Hermanos, dice Pablo a la iglesia de los Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren a tal persona con espíritu de mansedumbre. Pablo está enfatizando que la restauración del pecador debe hacerse con humildad y con cuidado. Efesios, el apóstol Pablo también a los Efesios, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 11, dice: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Pablo está diciendo a la iglesia que cuando vean obras de las tinieblas, obras que no sean de acuerdo a lo que el Evangelio nos muestra, que no sean según Cristo, sino según el mundo, según Satanás, no debemos
dejarlas pasar, sino que debemos denunciarlas. Efesios 5:11, este pasaje entonces resalta la necesidad de confrontar al pecado y apartarse de todo lo que no estén glorificando a Dios con sus actitudes, con sus acciones. El apóstol Pablo también le escribe a Tito en Tito 3:10 al 11. Acá ya es como si va subiendo de tono la disciplina. Al hombre que cause divisiones, Tito 3:10 al 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Es clara la Escritura. Pablo también le escribe a los tesalonicenses en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Acá parece algo duro. Si alguno no obedece, dice el versículo 14 de segunda a los tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en la disciplina de no hacerla con amor. ¿Sí? Una disciplina sin amor no es una disciplina bíblica. Una disciplina sin amor no es una disciplina bíblica, sino amonestarle como hermano. El apóstol Juan plantea una forma de disciplina preventiva que consiste en evitar que ciertas personas participen en la comunión de la iglesia. Acá Juan nos muestra otro aspecto de la disciplina, de no permitir a ciertas personas que participen en la comunión de la iglesia, en esa coinonía. Él escribe, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Acá Juan está cuidando la coinonía, la comunión de los hermanos. Está cuidando que si sabemos de alguno que no reconozca a Cristo como Señor, alguno que no sea de la doctrina de Cristo, que no tiene a Dios, dice que debemos tener mucho cuidado. Si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenidos. Segunda carta de Juan, capítulo 9, versículos 9 y 10. Segunda de Juan, versículos 9 y 10. Este pasaje destaca la importancia de proteger la pureza doctrinal de la iglesia, evitando que aquellos que niegan las enseñanzas fundamentales, las doctrinas fundamentales del cristianismo, influyan a participar en la comunidad. Algunos que nieguen a Jesucristo como Dios, por ejemplo. Esta medida no se trata de una exclusión sin propósito, sino de perseverar en la verdad del Evangelio y la fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo aborda un caso específico y muy conocido por nosotros de un grave pecado dentro de la iglesia de los Corintios, y señala la actitud, una actitud pasiva de la iglesia de los Corintios, de los líderes de esa iglesia, que debería tener cómo deberían actuar en este caso. Y Pablo les advierte y los corrige de una manera muy clara. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 3, vamos a comenzar porque vamos a leer casi todo el capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, Pablo le dice a los corintios, fíjense cómo el apóstol Pablo les enseña, pero también los amonesta a los corintios. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Así comienza 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación.
y una fornicación tal que ni siquiera entre los gentiles se nombra, tanto que uno tiene la mujer de su padre y ustedes están envanecidos. ¿Se acuerdan que vimos que cuando no disciplinamos, cuando no se ejerce la disciplina porque nos estamos creyendo, el orgullo nos hace creer que somos más buenos que Dios? Están envanecidos. No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de entre ustedes el que cometió tal acción. Pablo dice esto en la carta a los Corintios. Ciertamente yo, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al al que tal cosa ha hecho, dice, sea excomulgado. Dice, ciertamente, aunque yo esté ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo le dice, yo ya tomé una decisión sobre esa persona. Y vamos a ver qué es lo que dice después a continuación. Pero quiero detenerme un momentito aquí. Pablo expone la gravedad del pecado primero. Y reprende a la iglesia por su actitud arrogante e indiferente. Quiero que veamos dos cosas. Primero, Pablo expone la gravedad del pecado y los compara. Ni en los gentiles ni en el mundo se ve este pecado que se está viendo en la iglesia del Señor. Reprende a la iglesia por la actitud arrogante e indiferente ante el pecado. En lugar de tolerancia u orgullo, Pablo insta a la congregación a lamentarse y a tomar medidas para remover al culpable. Pablo resalta la responsabilidad de la iglesia de enfrentar el pecado con seriedad y siendo fieles a Cristo. En esta exhortación Pablo advierte sobre el peligro que representa no abordar el pecado dentro de la iglesia, ya que puede afectar a toda la congregación. Pablo está mostrando varios aspectos en 1 Corintios 5. Vamos a repasar. Primero, que la iglesia no estaba entendiendo la gravedad del pecado. La iglesia no estaba tomando en cuenta que estaban comportándose peor que los incrédulos, peor que los gentiles, la iglesia de Cristo. Pablo reprende con dureza, podríamos decir, a la iglesia de los Corintios por su actitud arrogante e indiferente ante el pecado. En lugar de tolerancia o orgullo, tolerancia al pecado, Pablo insta a la iglesia, a la congregación, a lamentarse y tomar medidas para remover al culpable, resaltando la responsabilidad de la iglesia en enfrentar el pecado con seriedad y fidelidad a Cristo. En esta exhortación Pablo advierte sobre el peligro que representa, ahora muestra otro aspecto, advierte sobre el peligro que representa no abordar el pecado dentro de la iglesia, ya que puede afectar a toda la congregación. ¿Se acuerda que vemos que las ovejas débiles o los hermanos, los demás creyentes, pueden tomar al pecado, a la actitud pecaminosa sin arrepentimiento como algo natural en la iglesia del Señor? En 1 Corintios, el mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 11, vamos a leer, les voy a leer ahora. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo no está diciendo aíslense del mundo, sino con los fornicarios, con los pecadores, con los falsos cristianos,
que continúan pecando sin arrepentimiento. Se refiere a eso. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, acá lo dice más claramente, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es muy importante dentro de la disciplina, que debemos entender que el Señor nos manda a aislarnos de este mundo. Dice Pablo, entonces tienen que salir del mundo. No estoy hablando, sino de los falsos creyentes, de los falsos cristianos, aquellos que muestran una apariencia de piedad, pero la niegan con sus hechos. Así, ahí se refiere el apóstol Pablo, y es contundente, dice, con ellos ni aún comáis. En los últimos versículos del capítulo, Pablo, ahora vamos a ver los últimos versículos de este capítulo, Pablo reitera el hecho de que la iglesia tiene una función judicial, dice Jonathan Leeman, una función judicial que al ejercer en la vida de los pecadores. Primero los Corintios capítulo 5, mismo capítulo 5 que estamos viendo, versículo 12 y versículo 13, dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice Pablo, yo no voy a juzgar a los incrédulos. No tenemos que andar observando a los incrédulos, viendo si pecan o no, porque ya sabemos que son pecadores sin arrepentimiento, pecan deliberadamente. Lo que sí tenemos que juzgar en el sentido de estar atento al discernir y tomar medidas disciplinarias, dice el versículo 13 de capítulo 5 de 1 Corintios, porque a los que están afuera Dios juzgará. Y termina así el capítulo 5, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El propósito de la disciplina eclesiástica, en primer lugar, vamos a ver el propósito de la disciplina eclesiástica. Ya vimos algunos aspectos. Ahora vamos a ver algunos propósitos. En primer lugar, tiene como propósito exponer el pecado. El pecado, dice Jonathan Leeman en su libro, el pecado, al igual que el cáncer, tiende a ocultarse y extenderse. Si no se enfrenta de inmediato, si no se trata de inmediato, puede corromper a toda la comunidad. La disciplina tiene la función de sacar a luz ese pecado. La disciplina tiene la intención de sacar a luz ese pecado, primero de manera personal e individual, luego con testigos y luego la congregación, para que se pueda abordar antes que ese pecado cause mayor daño. Segundo, el segundo propósito, la disciplina pretende advertir de manera compasiva el gran juicio venidero. Tercero, la disciplina pretende salvar. La disciplina inicia cuando se observa a un miembro de la iglesia tomar un camino diferente, un camino que lo conduce a la muerte, al pecado. Y ninguna de las advertencias, primero advertencias verbales, es tomada en cuenta por este pecador. Entonces se debe ejercer una disciplina, ¿sí? Ya agotando los pasos, los primeros pasos de la disciplina, las primeras instancias, y debemos tomar, está diciendo Jonathan Leeman, la última instancia de la disciplina, que es cuando se lo expulsa, se excomulga al pecador impenitente de la iglesia, para que tome conciencia de la gravedad del pecado. La disciplina, y cuarto, la disciplina pretende proteger. Así como el cáncer se extiende de una célula a otra, el pecado también se extiende de una persona a otra. Y quinto, la disciplina pretende mostrar un buen testimonio de Cristo. Reflejar, la iglesia ha sido llamada a reflejar las virtudes de Cristo al mundo. Recuerda que la iglesia el Señor Jesucristo dijo esto, deben ser sal y luz. Cada uno de nosotros debemos ser sal y luz. Las iglesias fueron llamadas a ser sal y luz en este mundo, porque en Mateo 5:13 dice, pero si la sal se desvaneciere, dijo Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Así que el Señor traiga entendimiento de
de esta enseñanza de la disciplina eclesiástica. ¿Quiénes deben disciplinar? Todos fuimos llamados a disciplinar, a advertir a los hermanos de la congregación de actitudes pecaminosas. Debemos, dice el Señor Jesucristo, debemos llamarle la atención al hermano para que, si se arrepiente, has ganado a un hermano. Así que debemos tomar muy en serio la disciplina, y debemos dejar de pensar que la disciplina está disasociada del amor, sino que la disciplina es un acto de amor, es una muestra de amor al hermano, una muestra de amor a las Escrituras, una muestra de amor al nombre de Cristo y una muestra de amor a Cristo. Así que muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con este estudio de la teología sistemática.